Hola, mis apreciados amigos y amigas de Vive tu vida con interioridad. Estamos en el programa Ilumina tu camino. Y el objetivo de este programa, Iluminar tu camino, o que ilumina el camino, trata de enfocarte a ti para que tu camino sea iluminado, es a través de la espiritualidad. Es hablar sobre la espiritualidad. Y estamos hablando del libro Conciencia Espiritual sobre la Vida, que tiene tres partes: las relaciones, la salud y la autosuficiencia. Y ya estoy en la tercera parte, la autosuficiencia. Y las relaciones tienen que ver con la psiquis. La salud tiene que ver con el cuerpo. Y la autosuficiencia yo lo relaciono o tiene que ver con la espiritualidad netamente. Esa es la parte central del libro, aunque todas las otras partes, o sea, la primera parte, las relaciones y la salud también es espiritual, esta tiene que ver netamente con el neuma, el espíritu, el ruaj, que Dios hizo al ser humano del polvo de la tierra y sopló y le infundió el espíritu, el neuma, el ruaj. Y ahí fuimos seres vivientes, almas vivientes. Nosotros tenemos cuerpo y tenemos espíritu. Y la unión del cuerpo y el espíritu forman el alma viviente. Yo lo explico muy bien con los colores. Cuando tú en un recipiente viertes el color amarillo y luego le combinas, le inviertes el color azul, aparece un nuevo color, que es el verde. Ese verde es el alma viviente. El amarillo es un ejemplo que yo pongo. Supongamos que el amarillo sea el polvo de la tierra. El espíritu, el soplo, es el azul. Y al unirse los dos, nace algo nuevo, diferente, que se llama el alma viviente, el ser humano. La creación, las criaturas, los seres vivos. Y ese somos nosotros. Esos seres vivos que somos tú y yo, tenemos tres partes importantes en la vida. Uno son las relaciones, dos es la salud y tres la autosuficiencia. Si nosotros nos percatamos de esas tres áreas de nuestra vida, las cultivamos, las cuidamos, vamos a tener vida en abundancia. Vamos a vivir con excelencia y calidad. Si cultivamos las buenas relaciones, si cultivamos la buena salud y si somos autosuficientes. Y estoy hablándole de ese tema, de la autosuficiencia. Voy a pasar ya a la cámara para hablarles del tema, para continuar hablándoles del tema de la autosuficiencia. La autosuficiencia tiene también 20 temas. De la salud, yo les hablé 20 videos, hice 20 videos de la salud, hice 20 videos de las relaciones. Ahora les voy a hacer 20 videos de la autosuficiencia. ¿Qué es la autosuficiencia? La autosuficiencia es que somos completos, totales. Nosotros ya venimos capacitados, preparados, equipados para vivir la vida. Como vengamos, como somos, ya venimos con un mapa genético. Eso es lo que yo les quiero decir. Ya venimos capacitados, solamente hay que sembrarlo, sembrar. Por eso la semilla se siembra. Una semillita de cualquier planta. Esa semillita ya viene total, completo. Un huevo, el de la gallina o cualquier huevo, ya viene total, completo, para que al ser empollado ese huevo, para que ser calentado, ese huevo de ahí desarrolla la vida. Y unas células se van, por ejemplo, si es el huevo de un pollito, de una gallina, unas células cuando se calienta ese huevo, en un tiempo dado determinado, unas células de eso que está por dentro se van para el pico, el otro para los ojitos, el otro para la cabeza, las plumas, las alas, las paticas, todo. Vea que el pollito es tan complejo, tan complicado. ¿Cómo hace las células para unas coger para un lado y las otras para el otro? Porque ya está hecho el ser. El pollito ya está ahí. Lo que pasa es que no lo vemos, solamente se necesita un tiempo y un calor. Pues nosotros también venimos de la misma manera. El problema es que cuando nosotros nacemos, entonces como el ser humano fue derrotado, sacado, negándose el paraíso,
donde era originario, entonces fue expulsado del paraíso. Y el ser humano tuvo que crear algo artificial. Entonces creó la política, la religión, la economía, la ciencia y la fama, el buen nombre, el éxito. Creó esas 5 cosas para poder subsistir artificialmente. Entonces yo lo que les quiero decir y lo que les estoy invitando es, vamos a la parte natural de la vida. Volvamos a ese paraíso, porque fue que Jesucristo ya vino y nos devolvió el paraíso. Jesucristo derrotó la muerte. La muerte es la derrota que se estuvo en el paraíso. Entonces Jesucristo ya nos trae. El reino de los cielos está entre nosotros. Ya no es simplemente el paraíso, sino que imagínate, es el reino de los cielos. Ya, como es, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra como en el cielo. A ti te doy las llaves. Lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Ya hay una relación íntima, divina. Volvimos otra vez al paraíso. Pero para eso tenemos que salirnos de la religión, la política, la economía, la ciencia y la fama, el éxito. Buscar siempre eso que llamamos el nombre social, el entre comillas. Pensamos que de esa manera vivimos y yo les estoy proponiendo la parte espiritual, pero antes de hablarles netamente de la parte espiritual, te tengo que hablar de la contrapartida. Entonces de eso es que te estoy hablando. Voy a pasar ya la cámara para poderme yo explicar lo que estoy haciendo. Entonces, como todos sabemos ya, en los otros anteriores programas, más o menos 40 que hice, estoy hablando del tema conciencia espiritual sobre la vida, que tiene 3 partes: las relaciones, la salud y la autosuficiencia. Y ahorita estoy en la autosuficiencia. La primera parte fueron 20 programas sobre la psiquis, eso era sobre las relaciones. La segunda parte, el cuerpo, eso te hablé de la salud. Y ahora la tercera parte del libro es sobre la autosuficiencia. Vea, la autosuficiencia es el neuma, la parte más espiritual, netamente tuya, la que vino a traernos Jesucristo. Entonces, lo espiritual, lo netamente autosuficiente que tenemos es que nosotros venimos aquí a esta vida completos, totales. Lo que hay es, y nosotros que pensamos que nos falta algo, no es que nos falta ni perdamos nunca nada. Lo que pasa es que existe una compensación, lo que el uno tiene, el otro le falta, y lo que el otro le falta, el otro tiene, y al unirse, pues forman la complementariedad, se complementan. Entonces existe la compensación, la parte espiritual de la compensación, ganar o ceder, se gana o se cede, se suelta. Por eso uno debe soltar cosas para ganar otras. Y eso se llama la compensación. En cambio, en el mundo o en la parte de la artificial se habla de política. En la parte espiritual se habla de la unidad. Hay diferencia en la diversidad. En cambio, en la parte artificial se habla de religión, buenos y malos. En la parte de la espiritualidad se habla de reciprocidad. Dar y recibir. Dando es como recibo. En cambio, en la parte artificial, fuera del paraíso y del reino de los cielos, se habla de economía, abundancia y escasez. Lo meten a uno de eso. Y ese es el tema que te voy a hablar en el día de hoy. Pero para adelantarte otro poquito. En la vida espiritual se habla de que hay es una transformación, transfiguración, transformado. En cambio, en la vida espiritual se habla de transformación, eternidad y cambio, el eterno cambio que existe. En cambio, en la vida artificial se habla de ciencia, bienestar y malestar. En la vida espiritual se habla del desapego, fluir y esclarecer, darle luz a la vida. En cambio, en la vida artificial se habla de estatus, conectados, unos están conectados y otros están excluidos. Y luego, pues voy a hablar de los resultados de cada uno de esos. Bueno, pero me voy a ubicar aquí en la tercera parte, en el tercer capítulo, tercer tema de la vida espiritual, o sea, de la autosuficiencia. El tercer tema es la economía. El primer tema es la religión, el primer tema es la política, segundo la religión, tercero la economía, cuarto la ciencia y luego el estatus, quinto. Esos 3 son los flagelos terribles de la antiespiritualidad.
la contraespiritualidad, la otra cara de la espiritualidad. Y pensamos que si somos muy religiosos somos muy espirituales, que si somos muy organizados ya somos espirituales. Y esto no tiene nada que ver con la espiritualidad. Esto tiene que ver es con la derrota, con el paraíso. Cuando el ser humano sale del paraíso, es expulsado y entonces tiene que hacer su propio paraíso, buscando la manera de cómo solventar el problema que tenía, que ya quería vivir en la eterna juventud, no quería morir, y sin embargo le tocaba morir, le tocaba hacerlo. Entonces tuvo que crear algo nuevo, algo de artificial, algo creado por ellos, por el ser humano. Por eso la política, la religión, la economía, la ciencia y el estatus creado por el ser humano, una civilización, una sociedad. Entonces les voy a hablar de la economía, la tercera parte. Economía, abundancia y escasez. Es el tercer tema de la espiritualidad. Y entonces muevo aquí la cámara un momentico para hablarte de este tema. Muy bien, ¿qué es la economía? Economía es un sistema creado por el ser humano que se fundamenta en la abundancia y en la escasez. Nos hacen creer que hay escasez y que hay abundancia. Entonces nos asustan que hay escasez. Entonces la gente va y busca en los supermercados para satisfacerse, para equiparse, para llenarse, para ir a tener cosas porque le van a faltar. ¿Ve? Entonces, siempre dice, hay abundancia, hay escasez, pero por lo regular siempre nos hacen creer que hay escasez. La economía es eso. Entonces ya les voy a explicar en los 3 párrafos que escribí sobre esto. Yo aquí les estoy escribiendo el argumento, recuerden, yo les presento el argumento y unas frases célebres sobre el tema. Y luego en el libro vienen unos ejercicios para que tú manejes la economía o salgas de la economía o despiertes ante este flagelo económico. Entonces, ¿qué es la economía? La primera frase que escribí la tomé de Erich Fromm y dice así: la economía como ciencia de la vida es una enfermedad mortal porque un crecimiento infinito no armoniza con un mundo finito. Esto es una frase bien profunda, bien amplia. Ya nos presenta la parte negativa de la espiritualidad, que es la economía. Y la economía como algo que no es adecuado para que el ser humano viva. Es una esclavitud del ser humano y una explotación. Es un artificio creado por los seres humanos para poder explotar a los otros. Y lo llamamos economía, y así funciona el mundo. Voy a explicarles lo que yo entiendo en este párrafo. Economía se deriva de oikonomia, y eso viene del griego, oikonomia. Lo puse en griego, estas son las letras en griego, pero esta es la, como se puede leer en español, oikonomia, oiko y nomia, en el que oiko significa hogar y nomia es ley, o sea, leyes del hogar, de la familia. La economía era cosas de la casa, relacionado con aneimein, nomia o neimein, que es administrar, o sea, administrar el hogar. Luego, economía es un principio, en un principio era el criterio de distribuir y gestionar los recursos del hogar. En la antigüedad, el hogar estaba integrado por el padre, la madre, los hijos y sus trabajadores. En esa época pues eran los esclavos, los cuales permaneciendo juntos para sobrevivir les era necesario ser autosuficientes y debían actuar con autonomía. Los mismos miembros del grupo familiar definían normas y leyes de acuerdo con sus costumbres y sus propias experiencias. Así es que la noción de economía se aplicaba solo a los bienes, a los servicios y a las medidas que ofrecían bienestar para el sostén de la vida del clan o del grupo minoritario. Pero más tarde, de una concepción doméstica, se pasó a una posición social de mayor amplitud, a más cobertura y de intrincada complejidad. Y ahí es donde viene el problema que nos hemos metido con lo de la economía. Segundo párrafo. En la actualidad, se entiende por economía a los procesos de extracción, a los métodos de producción,
al recíproco intercambio, a los medios de distribución y a los volúmenes de consumo de los bienes y de los servicios de un Estado, de una nación o de un grupo de países, así como en una región, con sistemas tan avaros que promueven la paradoja entre abundancia y escasez para los fines lucrativos y codiciosos. Le hacen creer a las personas que hay escasez para que las personas vayan y compran, adquieran. Y entonces ahí se mueve el mercado. Hacen creer que en la tierra hay muy pocos recursos para satisfacer las necesidades de todos. Entonces por eso la gente vive desaforada comprando cosas porque va y no puede disfrutarlas. Pero en realidad es que los bienes, y aquí pongo la parte positiva de la exposición. La verdad es que los bienes, ellos dicen que no, que hay escasez, ¿no? Entonces, la verdad es que los bienes son acaparados por unos pocos. Lo escribí, pero en realidad es que los bienes lo acaparan unos pocos mediante sofisticados sistemas nutridos por mezquina actitud y avara ansiedad. Han creado el ciclo vicioso de producir y consumir, decidiendo de forma arbitraria qué producir, cuándo producir, cuánto producir, para quién producir. Han promovido la globalización en favor de unos pocos, no en favor de la mayoría. Hacen creer que hay que tener patrimonios para disfrutar de la vida, o sea que hay que tener cosas. Amigo, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Pero están promoviendo la sociedad de consumo, que engorda cada vez más la bolsa de la minoría. ¿Ve? O sea, el tema aquí, el tema principal de la economía es que hacen creer que en la tierra hay muy pocos recursos para satisfacer las necesidades de todos. Y eso lo dicen muchas personas. Dice, ¿qué hiciéramos si no existiera toda esta productividad, todo esto que hacen las empresas? Pero las empresas lo que lo hacen es simplemente, es un control. ¿Qué producen? Y es lo que nos toca que comer. ¿Cuándo lo producen? ¿Cuánto producen y para quién lo producen? ¿Ve? Es un control que hay. Y eso se llama economía. El último párrafo. Así es que mientras continuemos admitiendo el juego de la rueda de los recursos limitados y las necesidades ilimitadas, cuando en realidad nuestras necesidades también son limitadas, porque nosotros no tenemos tantas necesidades, pero es que hay unas que se crean, necesidades creadas por el sistema económico para poder mover la economía. Entonces, así es que mientras continuemos admitiendo el juego de la rueda de los recursos limitados, pensando que los recursos son limitados, y las necesidades ilimitadas, la vida del ser humano estará sometida a las diversas formas de sistemas económicos, como el capitalismo o economía de mercado, o el socialismo o economía de planificación central, y también otra que sale de las dos, la combinación de las dos, y la interacción entre Estado y mercado, conocido como economía mixta. Entre tanto, esas son las tres economías que hay, no existen más. Existe el capitalismo, economía de mercado, el socialismo, economía de planificación central, y la interacción de los dos, que es el Estado y el mercado unidos, que se forma la economía mixta. Entre tanto, la misma naturaleza enseña, y aquí voy a explicar la parte que yo entiendo, mientras el ser humano está debatiéndose entre producir y consumir y creando cosas para que la gente consume, y mientras más consume se crean más cosas, y así se dice que el hombre va mejorando. Entre tanto, la misma naturaleza enseña que en la vida el gran sistema universal y orgánico es el de la compensación recíproca de dar y recibir entre los seres vivos. Entonces no existe tal mercado, no es mercado, es que simplemente hay unas necesidades que las cubre la misma naturaleza porque venimos ya equipados con ellas. La propiedad es transmitida en vez de ser vendida y comprada. ¿Ve? La propiedad, lo que nos pertenece, no puede ser vendido ni comprado, se transmite, la vida se transmite. Pero entonces nosotros pensamos que la felicidad se compra, el amor se compra, se vende o se compra.
Todo se ha vuelto mercancía. La vida es un legado, no un mercado de intermediarios que pretenden construir las relaciones entre productores y consumidores, siempre buscando intermediarios. Y recuerda que los intermediarios son los que ganan más. Unos producen, otros consumen. Y quien lleva el producto al consumidor y quien lleva el consumidor al producto se llaman intermediarios. Esos distribuidores son los que ganan más dinero en el mundo. Voy a leer otra vez la frase. La vida es un legado, no un mercado de intermediarios que pretenden construir las relaciones entre productores y consumidores, que promueven la dependencia empleador-empleado. Por eso es que en la vida del mercado la gente trabaja tanto, no solamente un tiempo completo de 8 horas, sino que tienen que trabajar un part-time más y a veces hasta 3 trabajos para poder satisfacer las necesidades. Que promueve la dependencia empleador y empleado en vez de satisfacer necesidades básicas, que estimula es la acumulación de recursos y de mercancías. No sé si me quedó esta frase un poco corta aquí, pero lo que quiero decir con ella es que la vida es un legado, no un mercado de intermediarios que pretenden construir las relaciones entre productores y consumidores, que promueven la dependencia empleador y empleado en vez de satisfacer necesidades básicas. Se estimula la acumulación de recursos y de mercancías. Eso es lo que hace la economía, estimular la acumulación de recursos, y por eso la gente se llena de cosas. Y la gente tiene en la casa cosas que ya no le caben, y entonces tiene que comprar locales, o lo que llaman storage, para ir a seguir acumulando cosas y guardar cosas. Porque es que el mercado nos enseña que hay que comprar para satisfacer necesidades, y tú crees que mientras más compras, más feliz vas a ser, y no es así. La economía es un problema terrible. Luego, en el libro, pues va a aparecer unos ejercicios para que tú aprendas a manejar tu vida, viviendo con lo necesario, porque eres autosuficiente, y solamente lo que vas es a vivir entre la reciprocidad de dar y recibir. Das, recibe, un compartir natural, orgánico, y no en el mercado, que tú antes vas al supermercado y te ríes de tantos productos nuevos que salen y tú simplemente compras lo necesario. Y de eso vamos a hacer el ejercicio. Va a haber, te voy a estimular, mejor dicho, te voy a ayudar a cómo hacerlo. Algunas frases célebres sobre la economía. La primera es de Bob Hope y dice así: un banco es un lugar que te presta dinero si puedes probar que no lo necesitas. Y es el primer engaño de la economía. Séneca decía: compra solo lo necesario, no lo conveniente. Recuerda que yo siempre digo que autosuficiencia tiene un flagelo terrible que es la conveniencia. Y la conveniencia, la política, la economía, la religión, la ciencia y el estatus. Y Séneca decía, o sea, muchos años antes de Cristo: compra solo lo necesario, no lo conveniente. Lo innecesario, aunque cueste un solo céntimo, es caro. Pero para eso hay que hacer un ejercicio de saber qué es lo necesario, vivir con lo necesario y no vivir en la ruleta del mercado de consumir y producir. Oscar Wilde decía: aconsejar economía a los pobres es a la vez grotesco e insultante. Es como aconsejar que coma menos al que se está muriendo de hambre. Una realidad tremenda. Y Santiago Ramón y Cajal decía: el ahorro excesivo declina rápidamente hacia la tacañería, cayendo en la exageración de deputar superfluo hasta lo necesario. Ese es un problema tremendo. Lo ven como superfluo a lo necesario, entonces cambia. La idea de lo necesario ya se mira es como exagerado, porque es tan tacaño que ni siquiera consume lo necesario. Si tu cuerpo necesita 50 calorías, tú entonces consumes 20, porque crees que esas 30 ya son exageración. ¿Ve? Por eso es que dice la frase así: el ahorro excesivo declina rápidamente hacia la tacañería, cayendo en la exageración de deputar superfluo hasta lo necesario. ¿Ve? Considerar superfluo hasta lo necesario. Bueno, o sea que son los valores que se van
corrompiendo y van perjudicando al ser humano. Voy a volver otra vez al bosquejo. El bosquejo dice así, para yo decirte de qué es que estoy hablando. Entonces, estoy hablando de la autosuficiencia. Esta es la base principal de que tú seas libre, que tú despiertes, que vivas en la espiritualidad, que seas capaz de desarrollar cosas interesantes en tu vida, de liberarse, de salir de la falsedad de tu vida. Esta parte es importantísima. Te libera muchísimo cuando tú entiendes cómo es que el mundo funciona. El mundo funciona, el mundo social, la civilización funciona con política, religión, economía, ciencia y estatus. En cambio, el mundo espiritual funciona con compensación, unidad, reciprocidad, transformación y desapego. Si practicamos la compensación, la unidad, la reciprocidad, la transformación y el desapego, la política, la religión, la economía, la ciencia y el estatus empiezan a ser basura. Ya eso no es importante en nuestra vida. Pero mientras no entendamos el proceso espiritual de nuestra existencia, la autosuficiencia, tenemos que vivir por conveniencia. Y la conveniencia es que tenemos que vivir sometidos a política, religión, economía, ciencia y estatus. Muy bien, yo creo que esto queda claro. Y de eso es que no te estoy hablando de nada raro. Nada que tú digas, que será el tema que me está hablando, ¿no? Es tema cotidiano. Tal vez las palabras que yo digo tal vez no sean tan comunes, pero es lo normal de la vida. Yo te digo, la vida es lo más importante que nosotros tenemos acá. La vida es lo más importante, pero la vida hay que vivirla con excelencia y calidad. Y para que tú vivas una vida satisfactoriamente hecha, productiva, con eficacia, con eficiencia, una vida que valga la pena, como cuando se siembra una planta y esa semilla desarrolla todo lo que trae por dentro. Como el animalito que desarrolla toda su cualidad, el pájaro vuela de la manera como debe volar, el pez nada de la manera como debe nadar, el caballo, el animalito vive de la manera como debe vivir, porque para eso fue hecho. El ser humano también tiene una razón de ser. Y para que el ser humano se encuentre consigo mismo, tiene que cultivar 3 cosas, que son las relaciones, la salud y la autosuficiencia. Y la sociedad no nos enseña eso. La sociedad nos mata, nos quita las buenas relaciones. Por eso hay conflictos y peleas todo el tiempo. Nos quita la salud y nos cultiva la enfermedad. Y nos quita la autosuficiencia y nos da desconveniencia. Y en este momento te estoy hablando de la tercera parte. Yo le digo que el libro contiene 3 partes. Las relaciones, la salud y la autosuficiencia. Ahorita les estoy hablando de las 3 partes. Son 20 temas. Ya les hablé de la política, les hablé de la religión, pues es lo contraespiritual. Hoy les hablé de la economía y luego les voy a hablar de la ciencia. Y luego del estatus. Después les hablo de los resultados que trae cada uno de esos. Y luego ya, esa es la parte negativa, el vaso medio lleno, y luego el vaso medio vacío, y luego empiezo a hablarles del vaso medio lleno, la parte positiva. Ojalá que esto sea importante, que se entienda y que te voy a ayudar. Si tú entras en el proceso, vas a entender la vida, te vas a soltar, vas a desapegarte de muchas cosas, a limpiarte, a hacer una limpia y vas a vivir libre. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y para eso es que hemos venido. Mire que nosotros estamos hechos para vivir con libertad, con felicidad, para tener vida, libertad y felicidad. Y es una búsqueda que debemos hacer. Y ya la tenemos, porque los que somos cristianos ya lo tenemos, pero a veces somos cristianos en la iglesia, pero salimos al mundo y en el mundo somos políticos, religiosos, económicos, científicos, estatutarios, de estatus. Entonces ya se nos daña.
Mientras estamos en la iglesia somos espirituales. Salimos de la iglesia y ya somos demasiado mundanos. Pero no mundanos que hagamos cosas malas, no. Sino que vivimos de acuerdo al mundo y el mundo nos esclaviza en vez de darnos libertad. Muy bien. Pues por hoy te digo, bye bye, pasa este video si crees que le ayuda a otra persona. Simplemente le da a compartir y el video se va con todos sus amigos y si los amigos hacen lo mismo, pues vamos transmitiendo todas estas buenas ideas. Queremos que el mundo cambie, necesitamos cambiar nosotros, ayudar a los otros. Cambiamos nosotros y los otros también cambian. Muy bien, por hoy te digo, bye bye.